Continuamos con la sesión de informes mixtos de hoy. Continuamos con el general Luis Mendieta. En este momento le recibo la parte escrita de su informe, si la tiene aquí, o me la entrega más tarde. Y le escuchamos su relato. Gracias. Muy buenos días. Presentar un especial saludo. Muy buenos días. Presentar un especial saludo a las honorables y honorables magistrados. Como lo dice la autora, sí voy a entregar 2 pruebas de supervivencia de cartas que envié y unas fotocopias de unas fotografías que reposan en nuestro archivo. Posteriormente ya haré entrega de otros documentos, pero esta es la parte inicial. Gracias por su atención y presentar un especial saludo a todos los asistentes al auditorio, a la doctora representante de la Procuraduría también, un especial saludo y por supuesto agradecer a mis 2 hijos que me acompañan en este momento, a mi esposa, a otros secuestrados y sus dignas familias. Iniciaremos este relato con lo que ocurrió el 16 de septiembre del año de 1998, cuando estaba en la ciudad de Santa Marta y me notifican el traslado a Mitú Vaupés. Traslado intempestivo que en un día se cumplió, es decir, que el 17 de septiembre estaba asumiendo como comandante de este departamento de policía Vaupés con sede en Mitú. Allí recibí la información por parte del anterior comandante y en la interventoría de un señor general de la policía y también con la presencia del señor gobernador del departamento, que la situación de Mitú era crítica, es decir, que las FARC estaban en las cercanías y se presumía que en cualquier momento se presentaría una toma terrorista por parte de esta agrupación. En los días siguientes, con el jefe de inteligencia, el teniente Bonilla, que en paz descanse y quien murió en esa cruenta toma, se elaboraron sendos informes de inteligencia que eran semanales, donde se informaba a las diferentes instancias de la Policía Nacional de la situación de orden público que allí se estaba viviendo, solicitando obviamente los respectivos refuerzos de personal, de armamento e incluso de comunicaciones para tratar de monitorear las comunicaciones de las FARC, ya que teníamos conocimiento que allí en los alrededores ellos tenían teléfonos satelitales de los cuales nosotros carecíamos. 8 días antes nuevamente se hacen los requerimientos, 3 días nuevamente se hacen los últimos requerimientos, sendos informes secretos, exclusivos de comando dirigidos a las autoridades policiales, al comando de la 7ª Brigada también, para que tomaran las medidas y por supuesto nos enviaran refuerzos. Llegamos al 1 de noviembre del año de 1998, cuando a las 4:30 de la tarde se inicia el ataque terrorista por parte de esta agrupación a las instalaciones nuestras. Más o menos a las 4:30 de la mañana comienza el bombardeo por parte de las terroristas de las FARC utilizando armas no convencionales como son los cilindros bombas cargados de explosivos plásticos. También el lanzamiento de diferentes artefactos con morteros, con bazucas, la utilización de tatucos, también otra arma no convencional, los lanzadores múltiples de granadas MGL, otro M52 creo que se llama otro, que es también de lanzamiento de granadas, y así comienza nuestra defensa que teníamos previsto desde días anteriores, de la defensa tanto del comando de la policía como también de la población. Nuestro personal estaba ubicado en diferentes sitios para lograr la mayor cobertura necesaria y así poder contrarrestar ese accionar. Cada uno de nuestros hombres, en el caso personal estuve hasta las 2 de la mañana de ese día 1 de noviembre pasando revista de los hombres en cada una de sus posiciones y
me acosté a las 2 de la mañana y a las 4:30 pues ya se inicia este ataque. ¿Qué ocurre en ese momento? Salgo de mi instalación, me aprovisiono de mis armamento, paso a la parte central de lo que era el comando de la policía y allí doy las instrucciones para que cada uno ocupe sus puestos del personal que estaba en ese momento descansando, porque el resto pues estaba en sus posiciones. Paso a una instalación que era de Monseñor y allí comienzo a defender mi posición con esos hombres en ese lugar. Más o menos hacia las 10 de la mañana observamos que el comando de la policía ya estaba totalmente destruido, están las llamas, sigue el bombardeo permanente porque eso ocurrió durante todo el día, el lanzamiento de estas armas no convencionales con estos cilindros cargados con explosivos y con material inflamable. Más o menos a las 10:30, al ver que está destruido nuestro comando, seguimos resistiendo desde esa posición y allí comienza el ataque central por parte de las FARC con lanzamiento de esta clase de armas y nos van destruyendo esa instalación. Ya cuando nos destruyen el segundo piso, nos tumban las paredes del primer piso, se abre un hueco y logramos pasar a una sede que era de la Fiscalía. Allí estaba el capitán Julián Ernesto Guevara defendiendo esa posición y allí pues obviamente nos tocó apoyarlo porque ya nos habían destruido la parte de la casa del Monseñor. Seguimos resistiendo y desde esa posición nos destruyen ya también con cilindros incendiarios, comienza a quemarse la Fiscalía y nos toca salir de ese sitio y pasamos a lo que fue un almacén, una tienda de víveres que estaba ya destruida. Ya eso son las 3:30, 4 de la tarde. No nos queda sino pasar de nuevo a lo que era la instalación de la policía porque ya nos iban reduciendo con ese bombardeo permanente, nos íbamos estrechando en lo que era nuestra defensa. Al pasar al comando de policía únicamente están unas paredes en pie, nos protegemos a un lado de los baños y con los que me acompañaban tratamos de pasar a lo que era el colegio. Allí estaba el teniente Rodríguez defendiendo esa posición, pero al decirle a un suboficial que por un hueco pasara y mirara a ver cómo estaba la situación, se devuelve y nos dice, no, el colegio está en el piso, está totalmente destruido. Entonces los policiales que estaban allí defendiendo esa posición, pues obviamente ya estaban dominados y ya esto estaba totalmente destruido. No nos quedó otro remedio que quedarnos dentro de esas 4 paredes. En una esquina del comando existía un hueco y allí los policiales que lograron salvarse del colegio y de otros sitios se refugiaron en ese hueco y allí estaban más o menos 16 policiales. Estaba el teniente Rodríguez que estaba en el colegio y pasó ahí. En ese momento, hacia las 4:30 de la tarde, él tenía comunicación con el avión por medio de radio portátil y le dice al que tripulaba este aparato que bombardeara y ametrallara porque ya la guerrilla estaba encima del comando de la policía. ¿Qué ocurre? Que el avión efectivamente ametralla, pero no bombardeó porque ya estaba la guerrilla metiéndose en lo que quedaban las ruinas de la policía. Pues no bombardeó y por eso estamos contando el cuento aquí, sino en ese momento pues hubiesen muerto muchos hombres de la FARC, pero también hubiésemos muerto nosotros. En esas 4 paredes ya, después del ametrallamiento del avión fantasma, nos dicen los integrantes de la FARC, salgan porque si no ya se termina esta actividad. Salimos, nos dicen salgan con las manos en alto, pues los 4 policiales que me acompañaban salimos de ese sitio de los baños y nos toman los integrantes de la FARC que levantemos las manos y alias Urias que estaba allí en ese momento, que después va a morir en una operación militar, le dice a otros guerrilleros que me lleve como rehén hacia el sitio donde está el hueco, donde están los policiales. Me dice Urias, vaya hasta allá y le dice a los policiales que salgan. Pero en ese momento, en la parte externa, alias Boyaco, que también murió en otra operación, está lanzando combustible hacia lo que era el hueco de esa instalación policial, lanzando gasolina. Me dice alias Urias, dígale que salgan porque si no los vamos a quemar vivos. Pues me llevan los guerrilleros apuntándome con fusiles, voy hacia el frente y les grito a los que están ahí en el hueco que salgan porque si no van a
morir quemados y van a ser incinerados allí. Cada uno de ellos sale con las manos en alto, salimos de la instalación policial y la prueba pues está en los videos que grabaron las mismas FARC y que se pueden consultar en los diferentes medios de comunicación. Inmediatamente nos ubicamos al frente de lo que quedaba de la estación de policía, donde queda el Banco Agrario, y allí nos dicen que coloquemos las manos sobre la pared de las ruinas del Banco Agrario. En ese momento, ¿qué piensa uno? Pues que lo van a fusilar, porque era normal en el parque fusilar. Pero en el momento en que nosotros salimos de allí de los baños, en el caso personal, como buen creyente en Dios, Dios permíteme vivir un día más o unas horas más o unos minutos más y ya hágase tu voluntad. No nos fusilan y nos llevan hacia el río. Ya estando en ese lado nos colocan unos cordeles en el cuello y en las manos hacia atrás y nos llevan en fila india por el lado del río. Más adelante, ya en horas de las 10, pensaría 10 de la noche, nos ubican en una embarcación y nos lleva río arriba unas horas y allí después de esas horas desembarcamos y nos ubicamos todos amontonados en lo que era una parte selvática allí a orillas del río. Seguimos a la expectativa y al día siguiente nos ubican nuevamente en otra lancha y seguimos río arriba. Más o menos a los 3 días se llegan al sitio donde estamos otro grupo de policías que también fueron allí secuestrados. Es bueno mencionar aquí que en la acción terrorista participaron 2.000 integrantes. Lo sabemos porque los mismos integrantes de la FARC en ese desplazamiento nos dicen es que alias el Mono Jojoy, que dirigió la toma, informó que participaran 7 frentes de la FARC y 3 compañías móviles y que cada uno de ellos aportara 200 hombres. Por eso sacamos el dato final de los 2.000 integrantes de la FARC. En las instalaciones policiales estaban conmigo 76 uniformados que fuimos los de la defensa de la población y la defensa del comando de la policía. Como dotación también, utilizando ese término, estaban 30 auxiliares de policía bachilleres que ellos eran en la parte externa del comando, nunca ingresaban allí al comando, sino lo hacían en el colegio al mando del teniente Rodríguez, quien los coordinaba, y la actividad de esos auxiliares de policía era únicamente de estar en contacto con la comunidad, haciendo obras comunitarias, en labores de alfabetización, de ornato, de embellecimiento y sobre todo actividades culturales. Después de esta actividad, también es bueno mencionar que algunos policiales que se salvaron y lograron salir con vida, uno que me acompañaba en las instalaciones de Monseñor, al pasar hacia el lado de la Fiscalía, se metió en una alberca y allí duró 3-4 días y pudo salvar su vida. Otro policial, secretario mío, que en ese paso hacia el almacén vio una alcantarilla, otro compañero levantó la alcantarilla, él se metió a la alcantarilla y ahí estuvo tapado con esa alcantarilla 3 días y logró sobrevivir sobre todo a la actividad del secuestro. Del colegio a la destrucción, 3 policiales lograron quedar en medio de las ruinas porque las paredes se cayeron e hicieron una forma de triángulo y allí los 3 lograron salvar su vida. En los videos que se interceptó por parte de la fuerza pública y que se han salido en los medios de comunicación, también aportaré algunos de esos videos para mayor ilustración de los honorables magistrados. Después de estar allí y reunirnos con esos otros 16 policiales que lograron sobrevivir, nos enteramos que ellos se refugiaron en la parte del almacén, en las ruinas, y bien mimetizados, pero al día siguiente, infortunadamente, entró una señora que era propietaria del almacén. Allí ellos le hicieron la señal de que silencio, pero la señora salió dando gritos, alertando a los guerrilleros, ingresaron y por supuesto sacaron a los policiales y es donde lo llevan a
a esta situación de secuestro. Si no, es posible que se hubiesen salvado o al menos no hubiesen sido secuestrados. En los días siguientes, pero también es bueno mencionar que posteriormente nos enteramos como resultado final de esa operación de las FARC, de ese ataque terrorista, pues murieron 17 policiales de los que me acompañaban, que quedaron destruidos y muchos de ellos incinerados en cada una de las trincheras. Algunos familiares, especialmente de Villavicencio, hay de 5 patrulleros que siguen insistiendo porque no fueron reconocidos, y es decir, están como desaparecidos, pero tengo entendido que los enterraron en una fosa común y ahí es importante para esas familias en el futuro inmediato, genéticamente, por pruebas de ADN, identificarlos para con eso esas familias pueden tener ese descanso. Ese es un compromiso personal y por eso lo menciono en este momento. Nos llevan en embarcaciones, pero me faltaba una parte también que nos enteramos que más o menos 12 civiles, dirigentes políticos y personal de la población de Mitú fueron sacados de sus residencias por órdenes de estos sujetos, especialmente los que estuvieron allí comandando esa actividad terrorista, como fueron alias Romaña, alias Buendía, alias Joaquín, alias Jairo, y todo comandado, quien daba las instrucciones por radio era alias El Mono Jojoy. Días después, más o menos a los 15 días de estar transitando por la selva, llegamos a un sitio y allí nos entregan a alias César, conocido por la Operación Jaque, que está, tengo entendido, en Estados Unidos en este momento. Él era el cabecilla del primer frente de las FARC y por supuesto toda esta organización nos entrega a ese grupo para que pues preste la vigilancia y no nos deje escapar. Nos ubican en una parte de la selva, pensamos que iban a construir algo, pero en esos 15 días era transitar mojándonos sin cambiarnos de ropa, aparte de eso sufriendo las inclemencias del tiempo, pasando por terrenos fangosos y allí pensamos que nos iban a elaborar algo donde pasar los días o las noches, pero dijeron no, quédense ahí. Y ahí comenzamos a dormir a la intemperie durante muchos días. Posteriormente trajeron unos plásticos, lo que ellos llaman cambuches, que se hace una T, se coloca el plástico y dormíamos debajo del plástico. Después hacen un encierro, siempre amarrados con los cordeles, tanto en las manos como en el cuello. Hacen un encerramiento como los sitios de donde se tiene ganado. Entonces nos fijaban los límites para que no podamos salir de ahí y estuviéramos todos amontonados. En los días siguientes se inicia la negociación del gobierno con el presidente Pastrana y en la zona de extensión. Nos enteramos de eso y de ahí en adelante comienza un desplazamiento que duró varios días, es decir, que nos llevaron desde cercanías de Mitú y tenemos entendido que cerca a San Vicente del Caguán. ¿Por qué nos enteramos? Porque está el proceso de negociación y algunos guerrilleros nos decían que todos los productos que llegaban, que nos suministraban, eran de San Vicente del Caguán. Allí construyen lo que ya denominamos las primeras jaulas de concentración, que eran unos encierros utilizando tablas, mallas, alambre, tanto en la parte externa como en la parte superior. Obviamente en lodazales fueron los primeros, después ya colocaron algunas tablas en el piso y podíamos dormir en ellas, como lo mencionó Alan Jara, un campamento de esos se denominó, un campamento no, una jaula de estas se denominó tabla y media por las incomodidades que teníamos. En esa zona de distensión nos ubicaron en varios sitios. Era frecuente que fuera en los primeros días alias Patequeso, y lo menciono con base en una pregunta que hicieron anteriormente, y es que nuestro compañero de Mitú, Luis Hernando Peña Bonilla, él tenía algunos problemas de salud psiquiátricos y
se presentaban algunas riñas con los compañeros y algunos malos entendidos, e incluso algunas oportunidades hubo golpes. Se insistía de que por favor dieran tratamiento psiquiátrico. En una oportunidad salió Peña a lo que se llama chonto. El chonto es un hueco que se abre en la parte cercana a lo que era la jaula y allí es donde se hacen las necesidades fisiológicas. Allí, en ese sitio, Alas Patequeso le puso la pistola a Peña en la cabeza y le dijo: este es el tratamiento psiquiátrico que nosotros damos aquí en la guerrilla. Eso me lo comunicaron los que estaban al lado de Peña, que ha sucedido con Alias Patequeso, que estuvo preso unos días y no sé si estará en la JEP o estará en este momento en Justicia y Paz. Posteriormente van pasando los días, los meses, viene lo del acuerdo humanitario, lo del canje, y es así como en el 2001, si no estoy mal, hacia febrero del 2001, comienza la negociación y por fin en marzo el gobierno acepta hacer ese intercambio humanitario. Salen de la cárcel 14 integrantes de la FARC y la FARC decide dejar en libertad en ese intercambio a 28 integrantes de la fuerza pública que estaban enfermos. En el sitio donde estábamos, por el radio que escuchábamos que nos llevó en las primeras pruebas de supervivencia el defensor del pueblo de ese entonces, el doctor Castro Caicedo, que en paz descanse también. Con ese radio escuchábamos la situación de lo que iba ocurriendo en el país, por eso sabíamos de ese intercambio humanitario. Insistí ante los cabecillas de esta agrupación que se tuviera en cuenta a Luis Hernando Peña Bonilla a que saliera en libertad por estar enfermo, y a Julián Guevara porque él tenía problemas de salud. En algunos momentos en el sitio donde estábamos, en estas jaulas, le daban unos desmayos, quedaba inconsciente durante 2, 3, 5 minutos, se colocaba morado, otro compañero o compañeros le daban respiración, masaje cardíaco y lograba recuperarse. Presioné, insistí hasta el máximo para que las FARC los tuvieran en cuenta a los dos para salir en ese intercambio humanitario, pero infortunadamente consideraron que por ser mando no podía salir en libertad y salieron otros 28 que, bueno, seguramente estarían también con condiciones difíciles de salud, pero no se tuvo en cuenta a Guevara ni Peña. A los días siguientes de este intercambio humanitario se produce una liberación unilateral por parte de las FARC y allí salen en libertad el resto de soldados, policías tomados en diferentes acciones de las FARC y los auxiliares bachilleres. Es bueno mencionar que de Mitú fuimos secuestrados 45 oficiales, suboficiales y patrulleros y también 16 auxiliares bachilleres para un total de 61. En ese intercambio humanitario logran salir la gran mayoría y únicamente quedamos 7 que éramos los mandos. ¿Cómo ocurre el desplazamiento para allá esta liberación? Estábamos en 2 campamentos, uno de 30 y otro de 31, van llamando por nombres, nos van sacando y al final quedamos los 7 que no nos llamaron. Nos miramos entre nosotros y dijimos, pues seguramente aquí algo va a pasar. En las horas siguientes nos llevan por otro camino a los 7, observamos que los guerrilleros que nos transportaban no llevaban el equipo que es tradicional en ellos, donde transportan víveres y sus elementos de dotación como la ropa, etcétera, sino iban únicamente con granadas, con fusil, pistola y municiones. Y después de muchas horas de transitar por la selva, pues nos mirábamos entre nosotros porque dijimos, esto seguramente nos van a fusilar. No nos dijeron nada y después de mucha caminata y llegar exhaustos ya en horas de la noche, por fin logramos divisar otra jaula y en ese momento descansamos porque dijimos, bueno, Dios nos va a permitir vivir otros minutos, otros días más, porque ingresamos y en ese sitio estaban otros 21 cuadros de mando que eran de otras tomas guerrilleras, como fue de Miraflores, como era de El Villar, de Puerto Rico, de La Arada y de La Uribe. Se inicia otra fase de secuestro allí en esta jaula,
y en los días siguientes nos enteramos que las FARC cambiaron su estrategia y decidieron secuestrar dirigentes políticos para presionar ese canje y ese intercambio humanitario por el resto de integrantes de las FARC que estaban en las cárceles del país. El primero en llegar, el doctor Alan Jara, a los pocos días ingresa a donde nosotros estábamos en esta jaula que se denominó El Villar. En los días siguientes llega el doctor, si no está mal, la memoria no me falla, Orlando Beltrán. Posteriormente llega la doctora Consuelo González de Perdomo, también representantes a la Cámara, a compartir allí esas condiciones. Lamentable porque no se tiene en cuenta la condición femenina, en este caso de la doctora Consuelo, sino que entra a compartir con nosotros, no la dejaron en la parte externa. Cuando tocaba salir a las actividades fisiológicas, pues imagínense la exposición que le tocaba a ella hacer allí ante 3, 4, 5 o 6 guerrilleros para hacer sus necesidades fisiológicas en lo que llamaban este chonto. Una violación a la dignidad, especialmente de las mujeres en esta primera fase. En los días siguientes nos trasladan y es allí donde alias Granobles, hermano de el Mono Jojoy, que era el cabecilla seguramente encargado de la parte de los secuestrados, nos llevó cadenas. Entonces estrenamos cadenas gruesas con candados, nos acordonaban de a 2 en oportunidades hasta 3 secuestrados allí uno tras de otro. Cuando caminábamos, pues nos tocaba transitar con ellas. Cuando estábamos en una jaula, nos las quitaban por unos 2, 3, depende de lo que duráramos en esa jaula, pero cuando salíamos nuevamente de la jaula, teníamos que tener las cadenas. Uno de los compañeros míos de cadena, porque nos intercambiaban de acuerdo a la salida, fue el doctor Alan Jara. Compartimos la cadena al extremo y ahí pensamos muchas veces en el trato humanitario. Y a veces se le decía al guerrillero que conceda un eslabón al menos en la cadena. Yo creo que ese era el trato digno y humanitario por parte de la guerrilla, ¿no? Que le sea un eslabón para que no le quede tan apretada la cadena y le maltrate al comer o al beber. Al ceder un eslabón, bueno, como que uno respira un poquito. Efectos de la utilización de la cadena, y pienso que le pasó a la gran mayoría de los secuestrados en el caso particular. Hay veces que por las mismas posiciones incómodas y posturas en el piso, el estar con el otro extremo de la cadena al árbol, pues allí la cadena presionaba la libre respiración y en momentos me despertaba con medio cuerpo paralizado, el cerebro, medio cerebro, como cuando uno está con hormigueo, y medio cuerpo paralizado. Y comience usted a despertar el cuerpo, comience uno a tratar de, responda a mano, responda a pie, cabeza, responda a algo, por favor, responda, y trata uno de seguir haciendo, como reanimándose uno mismo, porque no puede pedir auxilio y no tiene el auxilio de nadie. Y bueno, ya salvé esta situación. Ese era el trato con esas cadenas. Yo pienso que la cúpula de las FARC, porque aquí es importante mencionar que siempre hubo comunicación por parte del secretariado con cada uno de los grupos que nos fueron teniendo durante todos esos años de secuestro. Siempre tenían sus radios, zona donde íbamos inmediatamente instalaban antenas y por esas antenas el cabecilla siempre se comunicaba con el Estado Mayor o con sus jefes. Allí ellos eran los que daban las instrucciones, en mi opinión, para cómo deberíamos estar nosotros, dónde nos deberían transportar, incluso qué medicamentos nos tenían que dar. Sufrimos pues toda clase de enfermedades, la leishmaniasis que ya se mencionó, diferentes tipos de paludismo,
Un problema muy dramático son las garrapatas. Las garrapatas se le suben a uno, a las partes nobles, y comience a desprender garrapatas. Los hongos, no había medicamentos para ellos. Entonces, el sufrimiento era bien duro por parte de todos nosotros por sufrir toda esta clase de inclemencias de la misma selva, pero también, sobre todo, por el trato inhumano por parte de la PAR en esa atención médica y de asistencia. En muchas oportunidades pienso yo que lo hicieron adrede el suministro de medicamentos. Recordemos 3 casitos específicos. Un compañero tenía un problema en los ojos de visión y le trajeron dizque un medicamento para los ojos y se lo aplicaron. Casi queda ciego. Duró varios días sin poder ver, no sé qué le suministrarían, pero se le anuló la vista. Otro caso es el compañero William Donato, que en una oportunidad le llevaron un medicamento y como uno no sabía qué medicamento era, no, tenga la cucharada y tómesela. Él se tomó la cucharada y seguramente se equivocaron en ese recipiente, era como un ácido. Cuando él recibió esa cucharada, menos mal que no alcanzó a pasársela, pero inmediatamente se le afectó toda la boca por ese ácido. En el caso suscrito de una oportunidad también que tuve problemas de tos, de muchas oportunidades, pedí un medicamento para la tos y no, tómese la cucharada que este es un jarabe para la tos. Me dio una diarrea tremenda, lo que me han dado era un laxante, ese era el jarabe para la tos. El suministro de medicamentos, todo un problema. En una oportunidad me dio un paludismo, me suministraron un medicamento que no sirvió, después ensayaron con otro medicamento que tenía un mosquito dibujado y era un medicamento, seguramente lo han traído del Brasil, porque estaba en portugués, y así duré más o menos 25 días tirado en una cama, ahí expuesto, sufriendo toda clase de problemas hasta que poco a poco me fui recuperando. Llegamos a la parte en la cual la FARC y el gobierno nacional decide terminar la zona de extensión. Entonces ya nos vamos a febrero del año 2002, cuando se presenta el secuestro del avión de Aires en el Huila y es secuestrado el doctor Hechin. Allí el doctor Pastrana, hacia las 7 de la noche, escuchamos el pronunciamiento que se terminaba la zona de extensión y que se iniciaba a recuperar. Y oh sorpresa, pues todos inmediatamente preparamos nuestro morral para salir de esa jaula donde estábamos y comprobamos que estábamos cerca de la zona de extensión porque a las 12 de la noche comenzó el bombardeo por parte de los aviones de la fuerza pública, de los ametrallamientos. Es decir, que a las 12 de la noche el sonido de las bombas fue nuestro continuo acompañante en los días posteriores. Es decir, que salimos de la jaula, nos ubican en unos plásticos y ahí dormíamos amontonados unos al lado de otro, transitando por la selva durante días y días. Es bueno mencionar también que cuando salimos de Mitú y cuando nos transportaron en estas embarcaciones, estas falcas, íbamos unos al lado de otro, amontonados como marranos. ¿Y por qué como marranos? Porque en esas falcas transportaban marranos y ese era el olor característico. Es decir, que cuando salíamos de esas embarcaciones, nuestro olor era de marranos. Mencionar también, por ejemplo, cuando estuvimos con alias Patequeso, que en una de estas jaulas, al lado, a pocos metros, colocaron otra jaula donde tenían marranos. ¿Y qué ocurría? Que mientras a nosotros nos daban 3 o 5 minutos con agua que era bombeada con una motobomba para bañarnos, a los marranos sí les suministraban 1, 2 y hasta 3 horas de agua. ¿Por qué lo hacían? En mi concepto, adrede para demostrar que era más importante el cuidado de los marranos que el cuidado de los seres humanos. Muchas veces pedíamos el suministro de agua para lavar la olla donde nos entregaban los alimentos, pruebas que también anexaré, que hay un video de cómo se distribuían los alimentos, y solicitábamos agua para consumir o para lavar la olla en la cual nos daban los alimentos.
no hay agua, a pesar de que el río, pues observamos que está por ahí a 50, 80 metros, pero lo hacían adrede para mortificarnos, por decirlo menos. En los días siguientes se presenta ya el bombardeo, transitar por la selva, viene a los meses la campaña política, donde gana el presidente Uribe las elecciones, y allí, alias el Mono Jojoy, llegó hasta donde estábamos, en una de estas jaulas, nos sacaron de ella, y allí el señor, que también hay un video, nos dice: mientras el doctor Uribe sea presidente de la República, ustedes no salen de acá. Es bueno mencionar que desde años anteriores, alias el Mono Jojoy, en otra reunión allí que estuvo, me manifestó: coronel, usted es el último en salir, si es que llega a salir. Bueno, resignarse, persignarse y seguir luchando en el día a día. Iniciamos el periodo del presidente Uribe y se incrementa la acción policial y militar, especialmente para ubicarnos. Seguimos transitando por la selva, ya lo mencionó el doctor Alan, una marcha que denominamos la Marcha de la Muerte, que casi duró 3 meses. En esa marcha era la persecución constante por parte de la fuerza pública, por lo tanto las limitaciones tanto en comida, en los sitios donde dormíamos era pues muy duras y muy dramáticas. En el caso particular, después de varios meses de caminar, infortunadamente se me fueron afectando las piernas, me prestaron un palo, cortaron un palo, me lo prestaron para que me apoyara, caminaba cojeando. En los días siguientes, como seguían las marchas, ya no podía casi caminar con las 2 piernas. Me suministraron, porque las pedí que cortaran 2 palos estilo 2 horquetas, las utilicé como muletas, me las coloqué y con esas muletas iba caminando poco a poco por la selva. Dramático porque me quedaba del grupo que iba caminando, y después de esa caminata, ¿qué ocurría? Que mientras mis compañeros llegaban a las 4 o 5 de la tarde y se ubicaban en determinado campamento o en determinado sitio, que siempre está la parte esa que uno dice campamento, pero es un sitio, ahí ellos se ubicaban y construían o limpiaban el piso o colocaban su plástico para pasar la noche. Como me quedaba, llegaba a las 10, 11 de la noche, y como me acompañaban 4 o 6 guerrilleros por lo general, pues llegaba exhausto, muchas veces ni comida, y aquí públicamente sí. Le agradezco a don Alan porque llegar a las 10 de la noche, exhausto, acabado, sin comer, y Alan generosamente limpiaba un pedazo y me decía: acuéstese aquí, cerca. Y sí, ahí pasaba la noche, hasta ya los días siguientes. Y digo Alan porque en ese momento, si no estoy mal, en Díaz no tuvo la cadena y él amablemente cortaba la maleza y tenía el sitio para llegar. Los otros compañeros pues obviamente no podían hacerlo, porque como iban encadenados y los tenían aislados, pues no podían colaborar con esa parte. Después de otros días de andar con las muletas, ya no pude levantarme. Entonces me tocó arrastrarme, codos, manos. Y allí, en el tiempo también estaba alias Jerónimo. En una oportunidad me dijo, en un sitio,
Mientras mis compañeros fueron al río a bañarse, a la quebrada, un río no quebrada, me dijo, vaya, báñese. Yo no sé si era burla o qué era, porque si no podía caminar, ¿cómo me iba a bañar? Aquí agradezco a mi compañero Murillo, que era el que gestionaba que me trajeran algún poco de agua y lograba medio asearme en muchas de estas oportunidades que estuve sin poder caminar porque fueron 5 semanas. Y allí lo dramático es estar sin poder caminar, estar con diarrea y estar con paludismo. Y la indolencia de los integrantes de la FARC de no suministrar los medicamentos ni atención, absolutamente nada, sino como un desprecio total hacia nosotros. En ese tiempo, afortunadamente, pasó otra cuadrilla de las FARC. Allí iba una enfermera, la enfermera me vio y me aplicó una antitetánica, llevaba medicamentos y en los días siguientes me aplicaron 10 inyecciones de penicilina y gracias a eso comencé medio a recuperarme. Da la casualidad que también quedamos en un solo sitio y ahí pedí permiso para que me dejaran ir hacia el lado del río. Me arrastraba y en el río comencé a mover las piernas y poco a poco fui comenzando ese proceso de nuevamente recuperarme. Al comienzo es como volver nuevamente a caminar, gatear, después medio como cuando un niño trata de mantener el equilibrio y así fui avanzando. Afortunadamente algunos compañeros me ayudaban con masajes y estiramientos y días después pude recuperar lo que fue la movilidad. Infortunadamente, las secuelas, pues ya se imaginarán, serán permanentes porque yo no puedo correr, no puedo trotar y aquí viene la indiferencia de las autoridades médicas de sanidad y especialmente el Tribunal de Sanidad, donde en la valoración no tuvieron en cuenta esa parte, sino que allí esos profesionales como que no valoraron los 12 años de secuestro, las secuelas, que 8 años después siguen y seguramente quedarán ya de por vida. Después de lograr esa, entre comillas, recuperación, seguimos avanzando y de campamento en campamento. Es bueno destacar que durante estas marchas, aquí he pasado por alto, llegaron a nuestro sitio, en otra de estas jaulas, otros dirigentes políticos, como fue Clara Rojas, como fue Ingrid Betancourt, como fue Luis Eladio Pérez, y en una oportunidad que llegó alias el Mono Jojoy en un cambio de campamento, nos dijo, hoy los van a acompañar otros personajes. Quedamos pendientes y al día siguiente vimos que llegaron 3 americanos allí a una jaula de estas. Por lo tanto, hicieron una división, en un lado quedamos 28 integrantes de la Fuerza Pública, 27 y el doctor Arán, y en el otro lado 10, 7 dirigentes políticos y los 3 americanos. Sigue la presión por parte de la Fuerza Pública para tratar de rescatarnos en tiempo del doctor Uribe. De allí sentíamos los aviones, los helicópteros, nunca nos quitaban las cadenas en ese tiempo. Cuando ya sentíamos muy cerca del helicóptero, nos sacaban, nos amontonaban, nos colocaban los fusiles y nos decían, en el momento en que comiencen a bajar soldados de los helicópteros, los vamos a fusilar. Es importante destacar que durante todos los 11 años, 7 meses, 13 días, 19 horas que duró mi secuestro, siempre estuvimos con amenazas permanentes de muerte. Los fusiles apuntándonos, muchas veces, como lo dijo el doctor Alan, la munición nos la sacaban, la cargaban para simular que nos fusilaban. Muchas oportunidades integrantes de la FARC colocaban las granadas de mano y hacían el simulacro que nos las lanzaban. Es decir, en cualquier momento los vamos a asesinar. Después de esta marcha de la muerte, nos dividen en primer lugar en 2 grupos, uno de 20 y uno de 18, porque es muy alta la presión por parte de la Fuerza Pública al tiempo del doctor Uribe. Me tocó en el grupo de 18
Allí transitamos unos días, nos ubicaron en un sitio y de un momento a otro nos dijeron que saliéramos corriendo. Después de muchas horas de caminata nos dijeron que el ejército estuvo más o menos a 500 metros a punto de rescatarnos. Abren nuevamente ese grupo de 8 y de 10. En esos 10 comenzamos una nueva actividad allí en la selva, porque eso fue ya a finales del año 2002. Comienzan a pasar los días inciertos, porque ya nos dijo y nos notificó alias el Mono Jojoy que no saldríamos mientras estaba el doctor Uribe. Comenzamos una etapa de supervivencia, de vivir el día a día con todos los más y menos que tuviera cada día. Lo importante era soportar ese diario vivir. Aquí es bueno mencionar la importancia de los medios de comunicación. Desde el primer momento, y lo hacemos público, agradecer a Ervin Hoyos Medina de Voces del Secuestro de Caracol, porque a los 6 meses de estar allí en cautiverio logré escuchar en ese programa a mi familia, y de ahí en adelante se hizo repetitivo. También a la carrilera de las 5 de Nelson Moreno a las 5 de la mañana en RCN, que también le da espacio durante media hora a nuestros familiares, y algunos de ellos enviaban su mensaje. Para nosotros era reconfortante que, si bien no saludaban específicamente a una persona en particular, sí decían: les damos un saludo a todos los secuestrados, y en ese momento nos sentíamos incluidos con esa palabra de familia, un mensaje para todos los secuestrados, ya éramos incluidos, y ese era un aliciente muy grande para vivir el día a día. También agradecer a Antonio José Caballero, que en paz descanse, de RCN, también cuando creó su programa Las Noches de la Libertad, los domingos hacia las 11 de la mañana, donde también le da espacio a nuestras familias. Es decir, que la radio era lo más importante para nosotros. Luis Guillermo Troya, que en su momento también creo que estaba con Todelar, creó un espacio, y allí en horas de la tarde, a las 6 de la tarde más o menos, permitía que nuestros familiares enviaran su mensaje. Para concluir, que la radio fue lo más importante, y estos periodistas en especial, que permitieron que nuestras familias día a día nos inyectaran como ese suero, esa vitamina para resistir el día a día. Infortunadamente hubo tiempos en los que nos quitaron los radios, algunos por sanciones del cabecilla de la ATPAR, que decía que nos habíamos portado mal porque de pronto habíamos hablado a las 7, 8 de la noche, entonces nos quitaban el radio 2 días, 5 días. Hubo oportunidades que nos quitaron el radio más o menos 6 meses, 8 meses, y ya en la parte final ya se prendió la vela. Agradecer la luz que no tuvimos durante muchos años, derecho ni a una luz, ni eléctrica, ni una veladora, ni una linterna, pero aquí estamos, a Dios gracias. Entonces, en esta parte final es cuando en diciembre del año 2007 nos enteramos por la radio que dejaban en libertad a Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas. Llegó la noticia por esa vía, teníamos un radio, nos enteramos, y es donde podemos escribir de manera rápida, porque nos suministraron papel, unas pruebas de supervivencia, y allí logré enviar a mi familia esa prueba de supervivencia que la estoy anexando y que fue conocida porque mi hija la leyó por los diferentes medios de comunicación. Tiempo después dejan en libertad, a los meses, a la doctora, a Gloria de Lozada, al doctor Hechen y a Orlando Beltrán. Eso fue más o menos en febrero, que salieron del campamento, y en diciembre del año 2008 le dicen a Alan Jara, lo sacan del sitio donde estamos, y es cuando también sale en libertad. Como Alan en sus tiempos, y de aquí nuevamente lo agradezco, nos enseñó inglés y ruso, que era lo que palabreábamos y tarareábamos para ocupar ese tiempo libre. Seguramente al salir Alan consideraron que nosotros éramos, o que Alan era un peligro, porque de pronto sabíamos algo de inglés y de ruso. Nos quitaron el radio a los 4 que seguíamos allí.
Es decir, que desde diciembre del año 2008 hasta el 13 de junio de 2010, cuando se produce la operación Camaleón que me trajo a la libertad, estuvimos totalmente incomunicados. En diciembre del año 2009, nosotros insistíamos ante los integrantes de la FARC, especialmente los que cuidaban en los diferentes puestos de vigilancia, que escucharan la radio y nos dijeran qué pasaba con la familia. En uno de esos eventos, un guerrillero le dijo a mi compañero Delgado y le hacía las señales como de mecer. A los días siguientes, Delgado se acerca y me dice, no, el guerrillero lo que me dijo es que un familiar suyo murió en un accidente de tránsito. Pero yo seguí viendo a mis 3 compañeros que quedábamos preocupados. Pero a los días siguientes me dice Donato y Murillo, no, que tenemos que darle una mala noticia. Dijo, no, es que el que murió en un accidente de tránsito fue su hijo. De ahí en adelante no tuvimos comunicación, fue una tortura psicológica, imagínense, de diciembre del 2009 hasta el 13 de junio del año 2010, cuando salimos a la libertad, porque durante todo ese tiempo yo no sabía si mi hijo estaba vivo o estaba muerto. A Dios gracias, está vivo y aquí está. Por eso agradezco a mis compañeros cuando llegamos a Catam, que nos rescata el ejército, nos transporta en helicóptero, llegamos a Catam. Y lo primero, después de los saludos y una cantidad de gente, nuestra inquietud era ¿dónde está José Luis? Mis compañeros gritan, José Luis, ¿dónde está José Luis? También José Luis, claro. En primer instante veo a mi señora, a mi hija, pues ya grande, después de 12 años, imposible reconocerla. Los abrazo y ¿dónde está José Luis? Cuando ya me dicen un joven barbudo, José Luis, en ese momento yo siento un descanso y agradezco al tiempo una fotografía que sacó porque es la dicha plena de saber que mi hijo estaba vivo y por fin el término de una tortura, yo no sabía qué había pasado con mi hijo. Allí nos reunimos, logramos darnos ese abrazo y volver a la libertad. Durante todo el tiempo de cautiverio lo que más pide uno es, Dios mío, permíteme salir a la libertad para volver a abrazar a mi familia. A Dios gracias, permitió que eso sucediera y por eso hoy me acompaña mi hijo, mi esposa, mi hija y sigo agradeciendo a Dios cada día por cada día que me permite vivir y adelante todo es ganancia. Un vaso con agua limpia, el estar aquí en una mesa, estar en un micrófono, estar con ropa limpia, seca, como me gusta, una camisa manga larga. Duré años y años pidiendo una camisa manga larga para evitar las picaduras de zancudos y no me fue suministrada. También agradecer porque obviamente estamos ante medios de comunicación, que estamos ante familias, ante personas que en este momento, seguramente algunos acongojados, algunos tristes, pero en oportunidades algunos sonrientes, y no tenemos esa amenaza permanente de la guerrilla con sus fusiles dispuestos a matarnos en lo que se ha llamado en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos el corredor de la muerte, de estar sometido a las 24 horas a que lo van a eliminar. Por último, por cuestiones de tiempo, solicitar a las diferentes autoridades, en este caso a la JEP, qué va a pasar con las víctimas que sufrimos por parte de la FARC, especialmente los integrantes de la fuerza pública, los dirigentes políticos, nuestras familias, pero también esa cantidad de millares de personas que fueron secuestrados, de cómo va a proceder a la FARC, porque pues estamos solicitando obviamente que se debe dar la reparación, la restitución, la indemnización, el nuevo proyecto de vida, el nuevo tratamiento para recuperar a todas las personas que sufrimos las inclemencias de la barbarie terrorista por parte de la FARC. Como resultado final de ese proceso, en mi opinión, destacar que gracias a ese proceso los únicos beneficiados fueron las FARC, que en este momento tienen las 10 curules, que le dieron presupuesto a su movimiento político para que avanzara, que le dieron cargos en el Ejecutivo, que le dieron un magistrado en el Consejo Nacional Electoral, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron hemos sido los excluidos, los marginados.
Infortunadamente, también tengo que mencionar que al hacer diferentes gestiones ante la comunidad internacional, incluso Embajada Americana, la Comunidad Europea, nos manifiestan que estos recursos de apoyo internacional únicamente es para desmovilización, desarme y reintegración. Es decir, que el apoyo internacional únicamente va a beneficiar a las mismas FARC, mientras que las víctimas, los sobrevivientes que padecieron todos estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, somos los excluidos. Y también mencionar que mientras duró el proceso de negociación en el tiempo del presidente Pastrana en la zona de distensión, la comunidad nacional, la comunidad internacional fue indiferente con nosotros. A pesar de que en su momento salieron pruebas de supervivencia que salieron a la luz pública, en esas jaulas de concentración, esa comunidad nacional e internacional fue indiferente a nuestra situación. No presionaron a la FARC para que o nos ubicaran en mejores condiciones o nos transportaran a otro país, qué sé yo, o al menos que nos dieran un trato digno. Lo decía el Primo Levi en Trilogía de Auschwitz, que lo que había sucedido en los campos de concentración que crearon los alemanes no se volvería a repetir en la humanidad, y resulta que se replicó en Colombia años después por parte de las FARC, porque la construcción fue similar, los mismos tablados, las mismas mallas, los mismos alambrados, las mismas amenazas de muerte, e incluso peores, porque en los campos de concentración ubicaron letrinas para los allí recluidos, mientras que en nuestros jaulas de concentración nos colocaban un tarro de aceite, donde teníamos que hacer nuestras necesidades fisiológicas dentro de la jaula, y en oportunidades cuando eran las diarreas, pues nos tocaba evacuar nuestras necesidades en las botas, en la ropa. Y cuando estuvimos con los policiales de Mitú, muchas veces en el mismo homenaje, en los elementos donde comíamos, porque una diarrea no aguanta nada e inmediatamente uno tiene que evacuar. ¿Y dónde lo hace? No lo podía hacer en la cama porque era difícil hacerlo, pero sí menciono aquí dos casos concretos. Nunca lo había mencionado, pero estar allí encadenado y con una diarrea y que no le permitieran salir, muchas veces amanecí como los niños, cagado, orinado, por estos problemas médicos que tuve y ante la total indiferencia de atención médica por parte de las FARC. Por último, mencionar compañero nuestro Julián Ernesto Guevara, que murió allí en la selva, le tocó uno de estos grupos, según nos lo relata Durán, el intendente Durán, a quien reconozco que en este momento está activo, un hombre de mucho valor, que lo acompañó, fue su compañero durante muchos años, que lo atendió, lo cargaba, según me dicen, a horcajadas, lo bañaba, lo afeitaba, y con él tengo entendido que estuvo hasta el último día de su muerte. Recordar a Luis Hernando Peña Bonilla, que alias Sombra lo sacó a una jaula de estas para darle el tratamiento psiquiátrico, según él. Ese día le colocaron doble cadena en el cuello, en la cintura. No volvimos a saber de él. El intendente Castellanos de la operación Jaque manifestó que escuchó decir a un guerrillero que Peña había sido fusilado. Ese fue el fin de ellos. Infortunadamente, alias Sombra, ante Justicia y Paz, de acuerdo, no sé si esto era violación de la reserva del sumario, manifestó que él le había entregado a Peña a alias el Mono Jojoy, pero como bien conocemos, el Mono Jojoy murió después, no sabemos dónde está Peña. Por eso ahora en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, de la cual las víctimas no nos tuvieron en cuenta, porque insistimos allí para buscar nuestras propias víctimas, que se nos tuviera en cuenta en los diferentes nombramientos para hacer gestiones nacionales e internacionales y buscar esas personas desaparecidas, pero lo hacemos aquí en esta instancia, a ver si se crea una comisión especial para la búsqueda de Peña, la identificación de los 5 compañeros que murieron en Mitú, pero también de Canencio Murcia, un patrullero de la toma de Puerto Rico, que cuando estábamos en estas jaulas por tomas, es decir, antes del intercambio humanitario,
Canencio Murcia logró volarse de una jaula de estas y tenemos entendido que lo ubicaron y seguramente lo fusilaron y en este momento está desaparecido. Como parte final, pensamos que un proceso de esta naturaleza, en primer lugar tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, tiene que haber medidas de no repetición. Por supuesto que muchas entidades, especialmente en medios de comunicación y en diferentes entrevistas, y sobre todo aparte internacional, siempre nos hablan de perdón y de reconciliación. Yo pienso que el perdón y la reconciliación se tiene que dar después de que las FARC cumplan con estos pasos previos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Algunos teóricos lo manifiestan. Es posible que la reconciliación se dé en la segunda, tercera generación. No sabemos en qué momento podamos sanar nuestras heridas. Y aquí tomo una palabra, la primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que ni Jesús en su momento en la cruz perdonó a los responsables de su sacrificio. Si no lo hizo Él y le pidió fue a Dios que los perdonara en este momento, uno quisiera tener ese don espiritual de poder perdonar, pero yo pienso que hasta que no sean esos pasos no podemos hablar de ese perdón y esa reconciliación. Hablando con las víctimas, los familiares de secuestrados que en este momento no saben de su suerte, manifestaban unas palabras muy precisas. Iniciaremos nuestra etapa de perdón cuando nos entreguen a nuestros seres queridos, cuando entreguen esos desaparecidos. ¿Cuándo será eso? Esperemos que el tiempo sea benévolo y ojalá sea breve para que esas familias que perdieron a sus seres queridos, que están desaparecidos, puedan encontrarlos para que ellos puedan darle cristiana sepultura y para que puedan hacer sus respectivos duelos. En la parte final de lo que fue nuestro rescate, 13 de junio del año 2010, cuando se inicia la operación que fue de imprevisto, afortunadamente los 4 compañeros estábamos separados y tomamos rumbos diferentes. En el caso particular me han quitado la cadena a las 6 de la mañana, no tenía la cadena, por eso mi reacción, tan pronto inicia los disparos y el bombardeo, fue tirarme al piso, irme a rastras avanzando desde donde se originaban esos disparos y de donde se originaban ese lanzamiento de granadas, porque dije, así muera, al menos mi familia va a recibir mis restos. Muchas gracias. Muchas gracias, General Mendieta, por su relato. En este momento, y como en las otras ocasiones, le pregunto a mis colegas si tienen alguna pregunta específica para pedirle al General Mendieta que amplíe o profundice o aclare alguno de los puntos mencionados en este informe oral. Magistrado Oscar Parra. General Mendieta, buenos días y agradeciéndole su testimonio aquí ante esta jurisdicción y la contribución que hace a las tareas de esta sala de reconocimiento. Nosotros, como lo hemos mencionado en otras de las declaraciones de estos informes mixtos, lo que tenemos que revisar con detalle esta información que nos presenta, contrastarla, analizar toda la documentación, probablemente más adelante le pidamos aclaraciones, complementos. Entonces yo solo quiero hacerle un primer tema es resaltar que estamos en fuerte diálogo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esos diálogos al interior del sistema integral permitirán que la información que recibe la Jurisdicción Especial para la Paz contribuya a las tareas de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y por eso tomamos con especial importancia y seriedad toda la información que nos ha brindado en este tema y lo invitamos también a toda la precisión de otro tipo de información de personas que hayan sido secuestradas, retenidas, que hayan sido de las que se desconozca su paradero,
sienta que usted puede presentar con todo detalle esa información aquí en la unidad de búsqueda. Estamos dialogando, cruzando información y en eso avanzaremos. Yo solo, sin perjuicio de lo que usted pueda precisar posteriormente, usted mencionó en diversos componentes de su relato algunas personas que habrían estado con control del tipo de condiciones en las que usted estaba. En los primeros momentos habló de Romaña, Buendía, Joaquín, Jairo, el rol de alias Mono Jojoy y comentó de alias Jerónimo. Si usted quisiera precisar de algún otro mando de la guerrilla o personas de la guerrilla que hayan tenido un rol especial en ejercicios de violencia en contra suya o de sus compañeros, pues si quiere precisar algún dato adicional, o siéntase también invitado a complementarlo por escrito. En términos de la identificación, no es del todo sencillo estas identificaciones de responsables. Entonces, toda la información que usted crea pertinente y que crea que en determinados momentos la Jurisdicción Especial para la Paz pueda abrirle un espacio para complementarlo, siéntase pues invitado a hacerlo. Entonces, si usted quisiera hacer una precisión en ese dato, en ese sentido, pues lo invito a hacerlo o que la complemente posteriormente. Sí, por ejemplo, Simón Trinidad fue varias veces a estas jaulas de concentración. Ellos daban las instrucciones de cómo nos deberían tratar y cómo nos deberían tener. Y vuelvo y repito que ellos tenían siempre comunicación por radio permanente con los cabecillas de esta organización. Mencionar a alias Sombra, que creo que en este momento está libre porque él jugó un papel muy importante en esa parte de torturas, porque en oportunidades nos sacaban de estas jaulas, nos obligaban a caminar horas y horas, pasar por ríos, pasar por lodazales, picaduras de hormigas, de toda esta clase de bichos. Y cuando llegábamos a otro sitio, estaba alias Sombra sentado, muy bien trajeado, limpiecito, riéndose. Es decir, que lo hacía a propósito para únicamente hacernos desplazar muchas horas de tortura por esta selva, porque ese era el desplazamiento que lo hacía. Mencionar otros alias, como alias 45, alias Gentil Duarte, que también estuvo otro tiempo con lo que fue un desplazamiento, alias Chucho en la parte final, tengo entendido que él fue capturado, seguramente estar sometido a la JEP o a la Justicia y Paz, que también estuvo allí. Alias Chucho fue ya en la parte final cuando ocurrió nuestro rescate. Serían esos dos complementarios. Muchas gracias, general. ¿Alguno de mis otros colegas tiene una pregunta de ampliación? La magistrada Catalina Díaz. Señor general, en primer lugar, muchísimas gracias por esta narración, por su contribución al esclarecimiento de la verdad. Es para esta sala sumamente importante poder escuchar directamente a las víctimas, a quienes padecieron todos estos hechos. Información que, como han dicho mis colegas, será revisada de manera sumamente cuidadosa y contrastada, pues para nuestra tarea de esclarecer plenamente la verdad y que se haga justicia. Tomamos muy atenta nota de todo lo que usted nos ha informado aquí y de las solicitudes que ha hecho para que se garanticen sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y quisiera preguntarle en este momento si usted se siente cómodo en responder, y si no, entendería perfectamente. Y lo había mencionado antes, pues que la ley prevé para quienes reconozcan plenamente la verdad, quienes de los comparecientes, entre los digamos, presuntos perpetradores, o reconozcan plenamente la verdad de lo sucedido y reconozcan su responsabilidad en los hechos, una sanción propia. Y esa sanción propia tiene un componente reparador y restaurador, pensado en el marco de la justicia restaurativa. Yo quisiera preguntarle si usted ha pensado alguna vez, si se ha imaginado, si nos quiere compartir aquí alguna forma de reparación, restauración, que usted imagine que puede contener esa sanción para quienes fueron los responsables de los hechos que usted nos ha narrado. A nivel personal, pienso que las penas a aplicar deben ser las más severas,
diría yo, por esos crímenes de guerra, esos crímenes de lesa humanidad que cometieron, por toda esta clase de violaciones de derechos humanos. Y como lo he mencionado, viene la parte de complemento, diría yo, con el gobierno nacional en lo que es la reparación, porque al fin y al cabo el gobierno es el que tiene que incautar todos los bienes que tienen las FARC y proceder a distribuirlos seguramente para reparar a toda esta clase de víctimas. También es importante mencionar que aquí, y ya lo he dicho, cómo se cristalizan en esa clase de víctimas nuevos proyectos de vida, la financiación por parte del mismo Estado, la indemnización que se tiene que dar, porque en el caso, por ejemplo, de soldados, policías que estuvieron en el secuestro, los miles de discapacitados que hay, ellos están esperando una reparación, muchos en sus sillas de ruedas, en sus limitaciones que tienen, ubicados en partes geográficas muy alejadas del país y al cuidado de sus padres o de sus seres queridos, desplazarse a una ciudad capital para recibir atención médica es supremamente complicado. Entonces yo creo que aquí sí se necesita por parte de todas las instancias del poder y de la comunidad internacional, qué sé yo, centros especializados de atención médica, psicológica para todos estos afectados, programas especiales de financiación de proyectos para toda esta clase de víctimas. Los compañeros de MeToo, ¿qué dicen? Mi general, ayúdeme con un puestico, así sea de vigilante, ayúdeme con un puestico en alguna parte porque vea mi problema que tengo. Algunos demandaron y obtuvieron una mínima pensión, pero muchos están en las peores condiciones. Eso por mencionar solamente los de la fuerza pública. Ahora todas las personas que sufrieron tantas vejaciones, pues, y sobre todo de los civiles, ¿qué condiciones están? Entonces, si no hay un fondo especial para que se indemnice, se repare y se hagan todos estos proyectos para las víctimas, pues yo creo que no se habrá cumplido con ese objetivo de tener en cuenta a las víctimas, porque pienso que las FARC continúan con un doble manejo en su información. Por un lado hay manifestaciones cuando tienen todos los privilegios como los que están en el Congreso, pero en oportunidades las manifestaciones, por ejemplo, de alias Santrich, con su quizás, o después cuando manifestaron que iban a reparar con traperos y escobas, eso fue una grave ofensa a la dignidad de las víctimas. No sé si en este momento estén escuchando, pero creería que si tienen sus bienes deben entregarlos al Estado para que sea el Estado quien distribuya esos bienes a las miles y miles de víctimas que han sido afectados. Y en este caso mencionaría especialmente los que fueron secuestrados, sus familias y esa cantidad de miles de secuestrados y personas que han sido extorsionadas y desaparecidas en el país. Muchas gracias. La magistrada Ana Diesta Enríquez. Pues muchas gracias por su relato, por compartir con esta jurisdicción toda esta experiencia tan dolorosa de la atrocidad de la guerra que no ha sido pública en muchos escenarios, es decir, es realmente muy importante para nosotros poder escuchar de su propia voz esta terrible experiencia, que agradecemos mucho pues que haya tenido pues la voluntad de compartirla. Yo quisiera como un poco sobre la primera parte en la que tiene que ver con la toma misma de MeToo, en el que pues se originó y empezó pues todo este calvario que usted tuvo que vivir. En esa misma oportunidad, en esa incursión, me gustaría que contara también un poco cómo percibió la afectación a la población civil. Está pues muy importante pues todo el relato paso a paso y personas por personas con su nombre y con su situación particular respecto a sus compañeros también en la de
sí, de fuerza, ¿no? Pero con respecto a la población civil, ¿qué vio, qué experimentó, qué conoció de lo que sucedió en esa toma? Por invitación de los diferentes medios de comunicación he regresado 5 veces a Mitú y he hablado con muchos pobladores y dirigentes. Creería que el Estado no ha llegado a reparar a las víctimas en Mitú. Si bien es cierto que se construyó una base, una brigada y el comando de la policía, en las visitas que hice en las construcciones y manzanas alrededor del comando de la policía, no se ha hecho nada. El Banco Agrario sigue destruido, el colegio, que era también ESAP, sigue en el piso, hicieron un parque, la registraduría no fue construida, la fiscalía tampoco. La antigua sede de la Fiscalía tengo entendido que hay una nueva, en lo que fue la casa de Monseñor, las viviendas que fueron afectadas, muchas en la última visita continúan deshabitadas y siguen ahí las huellas de lo que pasó allí en Mitú. Para concluir que la población civil fue muy afectada y que en este momento no hay los planes y programas para recuperar esa población. Aquí se precisa de la ayuda nacional, pero también, así como hay ayuda internacional para otros programas, lo puede haber para recuperar a Mitú. Y mencionar los dirigentes políticos y civiles que fueron sacados de sus residencias y fueron fusilados. Tengo entendido que muchas de esas familias, a pesar de que hicieron trámites ante diferentes instancias, no fueron reconocidas como víctimas. Muchas gracias, general. Yo tengo una pregunta, agradeciéndole su tiempo. Yo quería preguntarle si en todo este relato que usted nos ha hecho observó que el trato que recibían los secuestrados que eran civiles era distinto al trato que recibían los secuestrados que eran militares y policías. En el caso de los que compartieron con nosotros, más o menos fue las mismas situaciones. La generosidad, como le decía, de pronto un eslabón de la cadena, en oportunidades que hicieran un pedido, especialmente las damas, de algún elemento que necesitaran. Es posible que en oportunidades se lo trajeran, por ejemplo, un poquito de agua caliente para sus necesidades más íntimas. Diría que ese fue el trato benevolente. Por lo demás, fue la misma alimentación, las mismas jaulas, las mismas cambuches, el desplazamiento. Es posible que algunas veces no les colocaron las cadenas, pero en el caso particular de Alan, muchas veces estuvimos encadenados con él. Por lo demás, el grupo que le mencionaba de los 7 dirigentes políticos y los 3 americanos, como estuvieran en una jaula separada, no sé si les daría un trato diferente, pero percibíamos que era casi lo mismo. De pronto algunos elementos adicionales que pudieron traerles, en el caso de los americanos, por ahí algún enlatado. Diría que eso fue el trato privilegiado, entre comillas, porque por lo demás fue lo mismo. Muchas gracias, mis colegas. Bueno, en este momento, como lo acompañan sus hijos, queríamos preguntarles si José Luis Mendieta o Jenny Stephanie Mendieta querían agregar algo al informe que ha presentado su padre. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad, a todos los magistrados y a todos los que nos acompañan. De pronto hizo falta algo en este hecho victimizante que nos dice la ley o, digamos, graves violaciones a los derechos humanos, lo que vivimos la familia, ¿sí? Yo quiero que se imaginen a un joven, a su familia y ahora los cientos que habían en esos días, ¿no? Con sus hijos, sus esposas, sus padres, su familia. Y es lo siguiente, entonces, miles de días las personas amarradas, ¿sí? Te llega la prueba, te la pones en la mano y dices, ¿ahora qué puedo hacer? Te imaginas la realidad de la otra persona y ¿será que yo puedo pagar para que le ayuden? ¿Será que lo puedo traer a la libertad? ¿Será que le puedo pedir al Estado algo? ¿Será que yo personalmente puedo hacer algo por esa persona? Los medios de comunicación. Entonces en la familia
cada una, digamos, de las etapas presentes durante el secuestro que dura del familiar le permiten a uno concluir que no existía nada en esa época que se pudiera hacer, ¿sí? La indiferencia, digamos, del pueblo colombiano significa para una víctima, lo digo personalmente, la dificultad mayor está en que ni siquiera la mente de esa persona se escapa de esa realidad. Cierras los ojos y la única cosa que se te viene a la cabeza es que el secuestrado está sufriendo y no tienes nada para hacer por ellos. Eso era lo que quería contar. Gracias. Jenny Stephanie Mendieta. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por hacer lo que están haciendo por este país. Yo quisiera decir varias cosas, entre ellas, yo creo que lo que dice mi hermano es verdad. La impotencia de que estás libre y que no puedes hacer nada. Yo creo que esa es una de las cosas, no sé si ustedes son madres, de pronto, que tengan un familiar en el hospital y que ustedes no puedan hacer absolutamente nada por esa persona y que ni siquiera se la dejen ver. Y de vivir esa agonía de que pasan los años y no existe ninguna herramienta que te pueda traer consuelo, ¿no? Que te pueda decir, bueno, está bien, porque tú comes todos los días, tú sabes que tienes el alimento en tu casa todos los días, pero esa agonía constante, las 24 horas del día, de decir, hey, tengo un vaso de agua aquí y no se lo puedo dar, tengo un medicamento aquí y no se lo puedo dar, no se lo puedo hacer llegar, no puedo hacer absolutamente nada por el otro. Entonces es aquí donde la agonía de nosotros como familiares en la libertad no es libertad sino es secuestro, porque se secuestra también nuestra vida atada a ese familiar con el que está allí. No sé si mi papá, yo también quiero que entregue el video, yo creo que se va a entregar el video que hizo Jorge Enrique Botero, en donde ahí hizo una prueba fehaciente de cómo la guerrilla lo dejó entrar a él, a hacer un documental adentro, cómo lo sacan a él del campo de concentración y hace un documental con respecto a nuestra vida y a nuestro sufrimiento. La carta que llegó en el 2008, en el 2009, no recuerdo muy bien, en donde uno de niño, donde su padre lo secuestran a los 12 años, y no solo eso, porque los militares, los miembros de la fuerza pública, nosotros los hijos estamos acostumbrados a que ellos no trabajan de 8 a 5, ellos trabajan sábados y domingos, 7-24 horas. Entonces, ver que no solamente su institucionalidad no lo arrebata, sino que la guerrilla no lo arrebata, más encima nos arrebata el núcleo familiar, un componente familiar de vida, es inhumano para nosotros, es no saber que él no nos vio crecer, toda su vida no nos vio crecer, llevamos 8 años juntos, 8 años de conocernos, que una niña de 10, 11 años que encontró una mujer de 24 que después se va, o sea, es el arrebatamiento de todo su núcleo familiar. Es así como quizás otras familias se desintegran, que afortunadamente mi familia no se desintegró, quizás por la oración, quizás por el amor. Yo recalco mucho el amor, nuestro amor familiar, y es ver que las secuelas continúan, que aun si nos paguen, el dinero no existe, porque nadie nos va a devolver el tiempo, nadie le va a calmar el sufrimiento que tuvo él ese día, porque no hubo nadie,
Aún ni siquiera nosotros pudimos estar ahí. Nadie estuvo ahí. Y eso es como lo que vivimos hoy en día, cuando ustedes salen a la calle y ven un indigente que nadie lo ayuda y todos pasamos al lado, y es la indiferencia de 11 años por absolutamente todo el mundo. Y cuando llega una carta en donde a ti tu papá te dice que se está muriendo y que nadie hizo absolutamente nada, que de milagro está vivo, esas cosas son las que se tienen que ver en la JEP, tienen que quedar historia. Aquí no podemos olvidar lo que les pasó a cada uno de ellos. No se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir, sea un miembro de la fuerza pública, sea un niño que pasó hace poco. No se puede volver a repetir el sufrimiento de todos. Yo creo que estamos construyendo una nueva etapa y ver que el sufrimiento del secuestro de la persona que lo vivió allá no lo podría equiparar al familiar que estuvo acá, pero el dolor fue el mismo. Aunque a mí no me dio diarrea, yo lo sentí. Yo lo viví con él. Entonces no es víctima solo él. En mi criterio somos víctimas todos. Y si me preguntan del perdón, yo creo que todos elegimos perdonar. El perdón es una elección. Elección. Todos elegimos y todos tenemos derecho a elegir si perdonamos o no perdonamos. Así me digan en el frente, mire, perdóneme, yo elijo si lo perdono o no lo perdono. No se nos puede obligar a perdonar a todos. Gracias. Muchas gracias. Todos los miembros de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad queremos agradecer sus palabras y su participación en este proceso. Su relato nos ha ayudado a entender que el daño se ha causado a un ser humano y no solo un rango de general. Le quiero decir que la preocupación que nos ha contado también, y nombre a nombre, quiénes eran sus compañeros del cautiverio, refleja el interés que mantenemos de dar cuenta ante esta sala de los nombres de las personas y de todas las víctimas que sufrieron con los hechos asociados, empezando por este caso. Este es el primer paso en un proceso en el cual la jurisdicción, y hablamos por la jurisdicción en esto, cuenta con ofrecer a las víctimas las garantías que estén a nuestro alcance. La Secretaría Ejecutiva, que es la parte administrativa de esta jurisdicción, también tiene destinadas personas y recursos para apoyar a las víctimas en un proceso que por su naturaleza no va a ser corto. Pero en este primer paso realmente agradecemos y contamos con su testimonio como parte de lo que ahora sabemos. Entiendo que la preocupación que usted tiene por los policías y militares y también por los civiles que ha mencionado, cuyos cuerpos no aparecen, es una preocupación que compartimos y que desde el primer momento es parte de este caso. También quería contarle que en estos días estaremos recibiendo el primer informe sobre las condiciones de cautiverio de los policías y militares retenidos en Mitú. Iremos a Mitú en la conmemoración de la fecha de la toma para recibir este informe y ampliar nuestra comprensión sobre las afectaciones causadas a estos seres humanos. Y especialmente queremos agradecer a su esposa María Teresa y a sus hijos Jenny Stephanie y José Luis su presencia aquí, darle las gracias por compartir con nosotros su experiencia durante estos años, también por los años de lucha, por traerlo de regreso y los años de espera hasta compartir la liberación y la libertad de la que hoy goza. Muchas gracias. En este momento hacemos una pausa de 10 minutos y seguiremos la sesión de entrega de informe mixto con el señor Sigifredo López. Muchas gracias.
qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha, significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa?